Sean bienvenidos a la conferencia Estimación del costo económico de la violencia en El Salvador 2014, que coordina la red de investigadores del Banco Central de Reserva en Gracia. Recibe el evento el doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, ingeniero Carlos Sanabria, jefe del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco, licenciada Margarita Peñate, investigadora y expositora. Y a continuación, escucharemos las palabras de apertura a cargo del doctor Oscar Cabrera. Muy buenos días, doctor Ricardo Córdoba, director de la Fundación Guillermo Analú, licenciada Marta Evelyn de Rivera, vicepresidente del Banco Central de Reserva, ingeniero Carlos Sanabria, jefe del Departamento de Investigación Económica y Financiera, estimados colegas que comparten este día su investigación, Margarita Peñate, Arnulfo Quintanilla, Kenny Mendoza y César Alvarado, miembros de la red de investigadores del Banco Central, invitados especiales y amigos de la red. En el año 2011, el Banco Central de Reserva participó junto con otras entidades públicas del país, centros de investigación y 12 agencias de los Estados Unidos en el marco del programa para el asocio para el crecimiento. Se desarrolló una investigación para evaluar cuáles eran las principales restricciones vinculantes que inhibían el crecimiento económico en El Salvador. Utilizando la metodología de Rodri, Hausman y pues Velasco, se utilizó una metodología que partió de un análisis de qué era lo que inhibía la inversión privada y las perspectivas de inversión para pues aumentar el crecimiento económico. Los resultados fueron que la baja productividad de los bienes comercializables, junto con la violencia y la inseguridad, eran las restricciones que estaban limitando el crecimiento económico. La metodología implicó encontrar cuál era el precio de la restricción, que tenía que ser mucho más alto a nivel de la región centroamericana, como obviamente pues de América Latina. También pues demostrar que los movimientos en esta restricción, estamos hablando de la violencia y la inseguridad, que es el objeto de esta guía, deberían producir movimientos significativos en las decisiones de inversión, y que algunos agentes deberían estar intentando superar esta restricción, a la vez que por efecto de la violencia y la inseguridad hay algunos agentes que están teniendo más éxito que otros. Esto creo que es muy importante porque la investigación que este día vamos a dar a conocer nos vienen a confirmar que esta restricción, en lugar de ir disminuyendo su impacto en las decisiones de inversión y en el crecimiento económico de largo plazo, se han ido intensificando. Los datos que nosotros tenemos es que más del 75% de la población, conforme a encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA y UDOC, consideran que la violencia tiene un impacto elevado
en la economía salvadoreña. La situación de violencia e inseguridad constituye una restricción al crecimiento. Entre algunas razones que podemos enumerar, la mayoría de las personas que están involucradas en hechos violentos son personas en edad productiva que podrían estar aportando su fuerza laboral, su productividad al crecimiento económico. Asimismo, las personas que mueren en hechos violentos y estando en situación estando en similar situación productiva, pudieran estar impactando positivamente el crecimiento económico. Por otra parte, algunas personas, al verse amenazadas por la violencia, migran y dejan de formar parte de la población económicamente activa del país. El pago de extorsiones de algunas empresas, especialmente las micro y las pequeñas empresas, se ha convertido en una especie de costo de producción. En ocasiones, el acoso de las pandillas incluso ha llevado al cierre de establecimientos o suspensión de labores en algunas empresas, afectando el funcionamiento normal del aparato productivo nacional y la realización de nuevas inversiones. Según Latinobarómetro, que es un estudio de opinión pública que aplica anualmente a alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina, así como otras encuestas relevantes, han determinado que el problema de la delincuencia se considera de mayor importancia que otros problemas tradicionales como el desempleo, la inflación, la educación, la salud, los salarios bajos y la corrupción. Sin embargo, el gobierno de la República no se ha quedado de brazos cruzados y ha comenzado a tomar medidas aún más fuertes para combatir el clima de violencia e inseguridad. Todas estas medidas y programas sin dudas constituyen un gasto público y aunque en la actualidad solo puede verse como un gasto que resta recursos a otros rubros del gasto del gobierno, en el largo plazo proporcionará al país un beneficio mucho mayor. Es por esta razón necesaria la cuantificación de estos gastos asociados a la violencia. En esta tarea, la economía está dando sus aportes. El trabajo que presentarán el día de hoy nuestros colegas es una expresión de los intentos por acercarnos a la construcción de teorías vinculadas a la problemática que brinden soluciones a la misma. Como lo señalé hace algunos días, los costos estimados en 2014 sobre la violencia e inseguridad sobrepasan los 4.000 millones de dólares, es decir, equivalen al envío de remesas de un año o al presupuesto general de la nación. Como ven, todos los aspectos que he mencionado tienen un costo económico y es dicha medición la que precisamente esta mañana un equipo de investigadores del Banco Central dará a conocer. Este equipo ha trabajado en la recopilación y análisis de estadísticas oficiales disponibles sobre diversos hechos delictivos, gasto de las instituciones públicas relacionadas, encuestas de hogares, investigaciones previas, entre otros, que ha permitido estimar el porcentaje del PIB del año 2014 que corresponde al costo de la violencia. Los resultados de esta investigación serán de mucha utilidad para las autoridades de nuestro país y otras entidades privadas, institutos de investigación, la academia y la población en general, para tener más claridad sobre el impacto de esta problemática desde el punto de vista económico. Resolver esta situación no es tarea fácil, pero todos los esfuerzos que se realicen sin duda que contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad para la población y también a dar impulso al crecimiento de la economía de nuestro país. Sin más preámbulos sobre el tema, dejo a los expertos para que nos compartan su valiosa visión sobre este tema. Muchas gracias.
Invito a quienes presiden y quiero pasar al frente para presentarles a la presentación. Esta investigación fue realizada por Ken Mendoza Escobar, analista del Departamento de Cuentas Macroeconómicas, Arnulfo Quintanilla, especialista de Cuentas Macroeconómicas también, César Alvarado, miembro del Departamento de Investigación Económica y Financiera, y Margarita Isabel Peñate, quien en representación del grupo hará la presentación de este estudio y leeré un currículo de ella. Es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simón Cáñez, UCA. Posee una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Negocios Internacionales del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas del ICEAL de Cali. Se ha desempeñado como analista en las áreas de indicadores económicos y cuentas nacionales del Departamento de Cuentas Macroeconómicas del Banco Central. Ha fungido como catedrática universitaria en las materias de Introducción a la Economía 1 y 2. Actualmente es especialista en cuentas nacionales. Ha sido coautora de las publicaciones Metodología del Producto Interno Bruto Trimestral, Plan para el fortalecimiento de las cuentas nacionales e indicadores de corto plazo y estimación del costo económico de la presencia en el Salvador 2014. Dejamos entonces a la licenciada Margarita Isabel Peñate con la presentación. Muy buenos días a todos. Nuestros compañeros esta mañana pues en esta presentación, como bien lo dice nuestro presidente, la presentación de todo el trabajo que en este momento pues yo les explicaré sobre la estimación del costo económico de la violencia en El Salvador para el año 2014. Este es un trabajo que ahora yo soy la vocera, tenemos un grupo que ha venido trabajando desde el tercer, cuarto trimestre del año anterior. Es por eso que la información que ahora presentamos es referente al año 2014 y no 2015, porque hablamos ya sobre 2016. Inicio un poco con el contenido que voy a desarrollar, el objetivo del trabajo, el alcance del estudio, las limitaciones, antecedentes, metodología de cálculo, los resultados y algunas conclusiones y recomendaciones que nosotros tenemos a lo largo, que hemos obtenido a lo largo del estudio. Comienzo con lo que es el objetivo. El objetivo nuestro desde el inicio ha sido pues, medir el costo económico de la violencia en El Salvador para el año 2014 como porcentaje del PIB. Estos valores que nosotros vamos a presentar están a precios del año 2014, precios corrientes, y es un esfuerzo metodológico por cuantificar los hechos que estábamos observando en algunas estadísticas. El alcance de nuestro trabajo, de nuestro estudio, es una investigación técnica sobre la medición económica del problema de la violencia en El Salvador, en la cual tratamos de expresar entre un montón de parte de los hechos de violencia que se producen en el país. Ya veremos pues un poco en el desarrollo de la presentación porque solo es parte de estos hechos que estamos considerando. El enfoque que nosotros hemos desarrollado es un enfoque en la consecuencia económica del problema y no en la causa del fenómeno. No somos totalmente apáticos a las causas del problema, sin embargo, nuestro trabajo va orientado pues, a las consecuencias económicas del mismo. Y tenemos pues, también el alcance, dentro del alcance del estudio, proveer insumos para la formulación de políticas nacionales, así como también pues, ser promotores de nuevos temas de investigación al interior del país.
Continuando con la presentación, tenemos también un poco las limitaciones del estudio. No somos expertos, hemos tenido limitaciones. El enfoque de costos nos ha permitido abarcar una parte integral de las dimensiones y problemas que ya los estudios de alcance. Existen aspectos que por su complicada medición no han sido incluidos en este momento. No queda pues que se pueda ir mejorando y incluyendo algunos de ellos. Tenemos como aspectos como cambios en los patrones de consumo, efectos en el turismo, la deserción escolar, el abuso infantil, la violencia de género, el narcotráfico, entre otros. Algunos de ellos pueden ser con más necesidad de investigación, otros con poca información. Y la dificultad también para medir el impacto de proyectos de inversión que no se ejecutan por temor a la situación de delincuencia. Esto es muy importante aclararlo también, recoger información directamente de la población sobre hechos de violencia cada vez es más difícil. Es decir, el que anda pues recolectando esta información en calle se ve pues también afectado en cuanto a la respuesta que se pueda tener. Una vez visto esta parte introductoria, continúo con los antecedentes de la violencia en El Salvador. Para ello, nos vamos un poco al área latinoamericana. Tenemos que, ¿dónde se ubica El Salvador? Para verlo a nivel mundial, Latinoamérica, incluyendo el Caribe, presenta las tasas de homicidio más elevadas o más altas comparadas con otras regiones. 23 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Pero de toda la zona latinoamericana, o toda el área latinoamericana es Centroamérica, quien presenta pues más violencia. Tenemos 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos vamos un poquito más. En los llamados países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, presentamos 49 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre más nos vamos cerrando, vamos viendo que ese número va cada vez siendo más alto. Veamos qué es lo que sucede para los más de cerca la región centroamericana. Si observamos en un periodo de 15 años aproximadamente, la situación de la tasa de homicidio en Centroamérica, podemos observar que Costa Rica y Nicaragua típicamente muestran tasas de homicidios bastante bajas, 8 y 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. No así lo que hablaremos anterior, los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyas tasas oscilan entre 31 homicidios por cada 100.000 habitantes a 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Como ven, es un problema bastante fuerte en esta región y observando la trayectoria de algunos países que de cierta baja han tenido sus bastante fuertes, y el caso nuestro pues mayor preocupación para el año 2014, donde esa tasa no es realizada. Todos sabemos que lo que pasó acá en el 2012, tenemos entonces un problema bastante latente, un problema que viendo ya de solo El Salvador tenemos en los últimos años tanto la tasa, el número de homicidios, la evolución del número de homicidios realizados, así como la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, como lo veíamos anteriormente, ambas estadísticas nos muestran pues una tendencia, nos muestran un incremento bastante considerable. Pero este problema, ¿cómo se ve a nivel de población? ¿Cómo lo percibimos nosotros como población? Existen estudios como los que realiza el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UPA, en la cual levantan cierta información y le preguntan a la población ¿cuál es el principal problema que afecta actualmente a El Salvador? Pues al observar o al verificar las encuestas tenemos que el 62% de las personas encuestadas dijeron ser problemas relacionados con la violencia. Prácticamente
tenemos robos, hurtos, extorsiones, tenemos desaparecidos también dentro de toda esta gama de hechos violentos de la vida económica. Y 24% problemas relacionados con la economía, crecimiento económico, poder de compra, los precios, el empleo. Es decir, nosotros como grupo de investigadores nos hemos agrupado para compatibilidad en estos dos grandes grupos. Pero también vimos otras fuentes de información. Tenemos que la Latinobarómetro también hace esta pregunta y la respuesta que ellos tienen a nivel de violencia, problemas relacionados con la violencia, las personas de total encuestados, el 81% dijeron que les preocupaban mucho los problemas de violencia en inseguridad. No así pues, no es despreciable, el 15% dijo que también los problemas económicos, en algunos casos más los problemas económicos. Estas dos encuestas también fueron amparadas con otra fuente de información como es el Barómetro de América Latina, que también muestra la misma tendencia en cuanto a percepción de problemas al interior de la economía. Si nosotros comparamos, este es el caso de El Salvador, Latinobarómetro, con el resto de países centroamericanos, podemos observar que como lo traíamos de las láminas anteriores, que Costa Rica y Nicaragua realmente las personas les preocupan más los problemas relacionados con la economía que con la violencia. Recordemos las tasas de homicidio que ellos tenían, 8 o 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué pasa con el resto? Guatemala, si bien la preocupación es por los problemas económicos, está muy cerca también la preocupación por los problemas de violencia. Honduras, andamos casi igual, 32% de la población le preocupan los hechos violentos y 44% los problemas económicos. Y Panamá, pues, también vemos que va mal en lanza a la proteína. Todo en el último año, en 2015, un incremento del 28% en cuanto a la percepción de la población a cuál es el problema que más impacta al interior de la economía. Teniendo así este panorama a nivel de país con Centroamérica, también tenemos esta comparación con otros países, no es solamente la región, hemos dicho Latinoamérica, y podemos observar como Argentina, Uruguay y Perú presentan también esta percepción o esta preocupación a partir de sus habitantes, de sus pobladores. Los problemas de violencia están son más perceptibles a la población que los problemas económicos. Podemos ver México anda casi igual. Sin embargo, la tendencia es un poco al alza. Y República Dominicana también le colocamos, puesto que nos llamaba la atención la baja de la percepción como más importante de los problemas económicos y sí hacia esa alza que se podría estar dando a nivel de los problemas relacionados con la violencia. La violencia pues, se convierte en uno de los principales problemas en nuestros países, como bien lo mencionábamos hace un momento, todo el trabajo que se hizo para ver las restricciones en cuanto a los socios para el crecimiento de este programa, los bajos niveles de productividad del sector transal en nuestra competitividad y los altos niveles de violencia limitan el crecimiento económico de El Salvador. El vínculo que existe entre violencia y crecimiento económico, aspectos económicos es muy grande. Afecta directamente a la empresa, personalmente a la gran empresa, es muy afectado. La pequeña y mediana empresa también se ven obligados a cerrar muchas veces sus establecimientos, pero los estados persiguiendo y viendo nosotros en nuestra sociedad. Esas cifras, como al observar nosotros este entorno que tenemos
También revisamos algunos ejercicios que se han hecho sobre estimación de los costos de la violencia. Traemos a cuenta un estudio realizado en el año 2008 para todo Centroamérica. Este, si bien es un poquito atrás en cuanto al año de referencia, nos da una pauta de cómo estamos en relación pues, al resto del país. Tenemos que El Salvador, como porcentaje del PIB, los costos de la violencia fueron del 10.8%. El caso de, que menciono, Costa Rica fue del 3.6%. Recordemos que Costa Rica es uno de los países que tiene mucha menos tasa de homicidios. Honduras 9.6%, Guatemala 7.7%. Y Nicaragua 10%. Acá lo que destaco de este trabajo es que se utilizaba la misma metodología en todos los países para su estimación. Buscamos, investigamos cálculos más recientes y encontramos para Guatemala, El Salvador y Honduras información sobre los costos de la violencia estimados bajo un conjunto de índices que analiza el Instituto de Economía y Paz, en el cual nos dice que para el caso de Guatemala, el costo de la violencia es alrededor del 8.7% en relación al PIB para el año 2013, Honduras de 19.2% y para El Salvador de 14.5%. Eso pues un año antes de nuestro estudio. Tenemos también que para el desarrollo de todo nuestro trabajo hemos realizado mucha información, hay diversidad de formas para el cálculo de los costos de la violencia. En algunos casos pues tiene que ver con la disponibilidad de información, en otros casos con el tiempo, en otros casos pues la aplicación de modelos econométricos para poder establecer algunas variables, y en otros pues no queda más que hacer supuestos para poder llegar a un número. Sin embargo, estos estudios tienen algo en común. Estos estudios tienen en común que buscan cuantificar económicamente los hechos observados relacionados con la violencia. Desde el estudio realizado por el equipo en el año 98, con referencia a datos del año 95, pues se ha buscado aplicar metodologías que organismos internacionales nos han dado. Hay una metodología sobre medición de costos que propone el BID y la OMS, la cual fue retomada por este estudio, en la cual se busca medir los costos directos y indirectos de la violencia. Lo mismo hace en este trabajo el Antonio Guerrero. Ellos adicionan otros costos relacionados a los gastos, costos relacionados pues a los costos que las personas tienen en dedicar parte de sus ingresos a prevención, y ellos empiezan a hacer ese dato porque ellos toman el estudio de la boca donde buscan como base y le adicionan las nuevas variables que ellos han calculado, que no tienen relación en este momento con lo de la que nunca había estimado. Por eso es que el dato para el año, siempre el mismo año de diferencia, el año 95, pero un año después, es un poco más alto del PIB de este año. Los tres estudios, o los dos estudios que vienen a continuación, que han sido tomados para nuestro trabajo como base, tienen que ver pues, con una metodología aplicada por el PNUD, también bajo el esquema de estimar costos directos y costos indirectos de la violencia. Acevedo también hace un estudio propio para Centroamérica, y también pues el estudio que se hizo en conjunto el gobierno de El Salvador con Estados Unidos para el programa de las próximas para el crecimiento, en el cual explican o evalúan más bien las restricciones que existen para el crecimiento
establecimiento, y si la restricción no existiera, el costo de la violencia como proporción del PIB está entre 4.8 y 10.8. Ellos ponen pues como un margen allí para poder establecerlo. Sin embargo, analizan la existencia o no de las restricciones. Destaco acá que para nuestro estudio hemos utilizado información que data bien del estudio realizado por el PNUD, actualizado pues por cifras al año 2014, y también porque hemos adicionado algunos cálculos propios ya de la cuenta nacional. Hay un poco ahora sobre la metodología de cálculo. Para la metodología de cálculo, yo busco acá el tema a partir de la definición de violencia. La violencia, en nuestro estudio, comprende los hechos producto de las acciones intencionales de las personas utilizando la fuerza física u otro medio para dañar a otras personas o destruir y sustraer el patrimonio. Es decir, nosotros nos concentramos en tratar de valorar eso, en cuantificar estos hechos que estamos definiendo acá. Una vez hecha la definición, nos fuimos a buscar dónde encontrar esta información. Hemos hecho uso de encuestas de opinión de la Universidad Centroamericana, que tituló Estudios Especializados que también realiza Fundamento, que fueron de mucha ayuda, encuestas económicas a empresas, a establecimientos realizadas por IGESI, el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central, estadísticas nacionales por la Policía Nacional Civil, estadísticas también de la Dirección General de Servicios Penales, el Ministerio de Hacienda por el presupuesto, y investigaciones periodísticas, artículos periodísticos pues, de revistas o en los mismos periódicos que circulan en nuestro país. Tenemos pues un paso a continuación a describir algunos supuestos que hemos considerado. Digo algunos porque en el momento que vayamos explicando los resultados, por ahí también los veremos más adelante. Los supuestos principales. Tenemos cifras económicas en valores corrientes del año 2014. Como dije, precios del año 2014. El punto de referencia para nuestro estudio, cuánto cuesta la violencia en El Salvador desde el 2005. El método utilizado es el método contable. Acá me detengo un poco, porque el método contable lo que busca es medir los costos y las pérdidas que no se realizarían en ausencia de violencia. Es decir, son los costos que se están realizando porque hay violencia. Son esos costos que podrían utilizarse en otras áreas, pero que se están utilizando para prevención o porque ha ocurrido un hecho violento. En tal sentido, el método contable lo que busca es agregar el costo asociado a las incidencias de un hecho económico. Eso es lo que sustenta nuestro trabajo y viene en línea también para poder ser comparable con trabajos anteriores que se han realizado acá en el país. Otro supuesto es que las lesiones reportadas en PNC, ellos notan un dato total de lesiones, pero para poder valorarlas, nosotros las hemos separado en lesiones leves, lesiones que requieren atención hospitalaria y lesiones graves. ¿Por qué? Porque el costo de estas atenciones es diferente. No podemos valorar todas las lesiones al mismo precio, sino que vamos valorando de acuerdo pues, a la atención que se dé a las personas que se han visto afectadas. Y otro supuesto surge de la brecha entre los delitos ocurridos y los delitos denunciados. Acá lo que hacemos es ajustar por un coeficiente de no denuncia. De
pretendemos nosotros tomo este presupuesto y les explico un poco la situación. Tenemos la denuncia de los delitos, por parte de la PNC, tanto de derechos delictivos relacionados con el patrimonio como hechos delictivos relacionados con la vida. Sin embargo, la denuncia que nosotros tenemos es que solo, por poner un ejemplo, para los robos, en este caso, el 23% de las víctimas denunció el hecho. De todas las personas que fueron afectadas por un robo, solo el 23.5% fue y lo denunció. Pero el hecho existió. Las personas dijeron que sí se habían sido afectadas por un robo, pero no todas denunciaron. Entonces, de alguna manera, nosotros teníamos que estimar o llegar a un total de los robos. Para hacer eso, estimamos un coeficiente de ajuste que es el inverso de este porcentaje, lo multiplicamos por el número de denuncias y llegamos a la cifra de los costos ajustados. Es así como tenemos los hechos delictivos, cuales partimos para nuestro estudio, ya ajustados, y podemos observar pues ya acá las cifras que no son tan pocas, sino que son cifras bastante elevadas sobre los hechos delictivos relacionados tanto con el patrimonio como con la vida directamente. Estos bancos, como decía, desde robo, hurto, lesiones, homicidios, violaciones, secuestros y personas desaparecidas. Esos son como detalles que nosotros hemos utilizado. Con toda esta información teníamos que detallar, agrupar la información de alguna manera. Y es así pues como les presento el esquema que vamos a ir desarrollando, el esquema cómo agrupamos nosotros todos estos costos. Tenemos 5 grandes grupos: costos de salud, costos institucionales, costos preventivos, seguridad privada principalmente, costos sobre agentes económicos privados y el costo de oportunidad, que es un tema que para nosotros los economistas pues es un costo bastante fuerte e importante de medir en producción y en inversión. Los 4 primeros costos que he mencionado son costos directos, son costos de erogaciones que se han realizado. El costo de oportunidad, como veremos, pues es lo que se ha dejado de producir en algunos casos. Inicio entonces con los costos de salud, los costos médicos hospitalarios. El costo médico hospitalario es el costo de la atención médica proporcionada por el sistema de salud pública. En este caso, pues, tenemos los costos promedios, fueron tomados del estudio de PNV actualizado por el IPC al año 2014. Estos precios, estos costos promedios de atención parten por un estudio bien específico hecho por un conjunto de médicos para el año, para el inicio del año 2002. En el cual dieron seguimiento a personas que habían sido afectadas por hechos violentos y fueron costeando toda su atención alrededor de casi lo que duró su tratamiento, ¿no? Su atención. En algunos casos se vieron que el estudio fue un seguimiento de casi un año para poder costear cuánto salía esa atención. Pues buscamos información sobre esos casos así bien detallado, pública lo encontramos, utilizamos entonces estos costos. En el caso de estos costos médicos, también lo distribuimos o lo detallamos en lo que son las lesiones. Acá ya hemos agregado lo que hablábamos antes de lesiones graves, leves o que necesitan pues atención hospitalaria, y violaciones y homicidios. El costo médico total en este caso nos da de $19.5 millones. Tenemos también, aparte de los costos, en los costos de salud, los costos horarios emocionales y psicológicos.
Este tema de los costos o daños emocionales y psicológicos quizás es uno de los puntos que más nos cuesta medir, en el sentido de que es la valoración económica del daño psicológico ocasionado a las víctimas y familiares. De nuevo, para poder realizar o valorar los distintos hechos que se estaban dando por daños emocionales, se utilizó el costo promedio del daño emocional causado a víctimas por tipo de delito según el estudio del PNUD, dando como resultado pues unos daños emocionales de costo de 704.5 millones de dólares. Y tenemos finalmente la producción perdida por homicidios. Acá, bajo el supuesto de que el costo de oportunidad de haber perdido una vida en edad productiva, en términos de la producción que se dejó de generar por esta muerte prematura, se está suponiendo que esta persona, una persona sana, que iba pues también a producir o iba a encontrar un trabajo en alguno de los sectores económicos. Para obtener esta medición de costos, el equipo estimó una productividad promedio ponderada, no una productividad simple, sino considerando las características de edad y escolaridad de las personas fallecidas, en qué sector económico se desenvolvían, y la productividad sectorial. La producción perdida por homicidios desaparecidos tiene un costo de 43.6 millones de dólares. Tenemos entonces, aparte, viendo ya todo lo de los costos de salud, paso a los costos institucionales. Hay un esfuerzo por las instituciones gubernamentales pues, de realizar un gasto para implementar políticas de prevención y combate a la delincuencia. Acá nosotros hemos tomado el dato realizado del presupuesto, la ejecución presupuestaria, pero también incluimos una estimación sobre los efectivos que están apoyando a la PNC en labores de seguridad pública. Sabemos pues que el Ejército está dando apoyo alrededor de 11.000 efectivos de la Fuerza Armada, y no hemos considerado nada más lo que ellos están entregando como salario, sino también hemos estimado un costo de la logística de todo lo que ellos necesitan para poder apoyar en estas labores de seguridad. Este monto institucional es de 584.4 millones de dólares dentro después de los costos que estamos estimando. Tenemos también los costos preventivos de seguridad privada. Estos son los costos o los gastos que realizan los hogares y las empresas en su demanda, podríamos decir así, de prevención de la violencia o de la inseguridad. Son el gasto que realizan los hogares para la seguridad de sus viviendas, el gasto que realizan en vigilancia, que realizamos todo, pensemos como hogares, estamos pagando vigilancia, estamos pagando por medidas de seguridad en nuestras viviendas, estamos poniendo pues razor, estamos poniendo defensas en nuestras viviendas como prevención. Este es un gasto de los hogares. Nuestra fuente de información es la encuesta de ingresos y gastos de propósitos múltiples del GESTIC y el sistema de cuentas nacionales también. Y acá pues este gasto realizado para el año 2014 por los hogares es alrededor pues del 14.9%, 14.9 millones de dólares. Tenemos acá que hablando un poquito de este gasto, en su totalidad, un 95-97% es el gasto de vigilancia. El gasto que las familias realizan en infraestructura no se da
todos los años, pero sí en la serie nosotros veíamos que este gasto tiene en algunos años ciertos incrementos, donde se ha visto más fuerte porque las personas han gastado en medidas de seguridad en infraestructura. Por otro lado tenemos las empresas. Acá lo que tenemos es el gasto que realizan las empresas en servicios de vigilancia y medidas de seguridad para los establecimientos comerciales o para el traslado pues, de valores o de mercancías de un lugar a otro. Cabe destacar que estos son 157 millones. Acá nada más estamos colocando el pago que está realizando la empresa por la demanda de servicios de seguridad a otras empresas o a hogares. Entonces tenemos que entre estos 57 millones es el sector servicio que más está gastando en servicios de seguridad, alrededor de 87 millones de dólares. Comercio, un 39%, 39 millones, e industria, 27.3 millones. Agropecuarios, si bien son 3.6 millones de dólares, pues el fuerte está acá. Cabe destacar que servicios incluye servicios financieros. Del sistema financiero también se elevan los costos del servicio de seguridad por el traslado y la custodia de bienes. Además de este costo preventivo, tenemos también el costo sobre agentes económicos privados. El costo sobre agentes económicos privados es el costo incurrido por extorsiones y robos en hogares y en empresas. Tenemos que lo anterior era lo que la empresa paga, lo que la empresa demanda. Aquí es un pago, pues, un robo, un hurto que le hacen a la empresa o al hogar y que tiene un costo. Acá tenemos las extorsiones por 756 millones, el robo de vivienda, el robo de personas. Esto nos da un costo total de los agentes económicos privados de 1.303.5 millones de dólares. Acá, pues, tener esta información ha sido una investigación bien acuciosa, puesto que no hay estadísticas oficiales, pero sí los empresarios o medianos empresarios, pequeños empresarios, dicen o externan en entrevistas, en investigaciones especiales, cuánto están pagando de extorsiones, o las mismas familias también, pues cuánto les toca pagar por daño en su vivienda porque han tenido robos o sustituir o las cosas robadas. En el caso pues de robo a personas, pensemos en el robo a documentos, el costo que esto lleva, poderlo pues sustituir nuevamente. Tenemos además de estos costos en violencias realizados por agentes económicos privados, decía todo esto son los costos directos, paso a los costos indirectos. El costo de oportunidad o el efecto sobre la inversión. Acá en el trabajo aplicamos la metodología de Gaviria citada en el estudio del PNUD, la cual considera que el crecimiento de la inversión privada se ve impactado en un 16% a la baja debido a la violencia, solo violencia. Por lo tanto, esta reducción, considerando ese modelo, ese esquema que plantea el estudio del PNUD, nos da que por causa de la violencia, la inversión en el año 2014 se redujo en 28.7 millones de dólares. Es el costo de no haber invertido pues, en el país esa cantidad producto, como repito, de la violencia. Pero también tenemos el efecto sobre la producción. Para poder ver la pérdida o estimar la pérdida sobre la producción, retomo la definición o el concepto de costo de oportunidad. El costo por no trabajar estando en edad productiva, la producción que se dejó de generar por estar privado de libertad o dedicarse a actividades no productivas.
La productividad promedio estimada, anteriormente la mencioné, fue de $8.175 por persona, y acá se consideró la cantidad de reos que hay en Bartolinas y en las PNC, la cantidad de miembros de pandillas, la cantidad de personas que migran solamente por la violencia, los familiares de víctimas, lo que dejan de producir ellos por atender a sus familiares, y la incapacidad misma de las víctimas. Esto da como resultado una producción perdida para el año 2014 de $1.170 millones. Esto pues, tomando en cuenta todos estos cálculos, tenemos que el costo estimado de la violencia para la economía salvadoreña en el año 2014 es de $4.026.3 millones, lo que representa el 16% del PIB para ese año. Si nosotros lo vemos a nivel de esquema general, el esquema que traíamos, los costos directos de los cuales hemos hablado representan un 11.2% del PIB. Sin embargo, si adicionamos nosotros los costos indirectos medidos por el costo de oportunidad para también hacerlo comparable con el resto de estudios, tenemos pues que el costo total representa un 16% del Producto Interno Bruto para ese año. Podemos observar pues que la mayor parte de costos se concentran en los costos sobre los agentes privados directamente, sobre el costo de oportunidad de manera indirecta. Tenemos pues con todo esto el dato, y ¿qué son esos $4.000 millones? ¿Cómo los podemos dimensionar? Hemos hecho nosotros algunas comparaciones. Estas comparaciones inicio con los costos médicos de salud. Decir que los costos médicos de salud son $19.5 millones, ¿qué representan? Esto representa el 48% del presupuesto del Hospital Rosales, lo que se está gastando para atender a personas que se han visto afectadas por un hecho de violencia. En este caso, por costos médicos, representa eso del presupuesto del Hospital Rosales. Representa el 72% del presupuesto del Hospital Bloom. Estos costos médicos, estos 19.5 millones, son pues, representa también el 72% del Hospital Bloom y el 47% del presupuesto de Fosalud. Tenemos pues que es considerable esos 19.5 millones de dólares. Pero también podemos ver los costos institucionales. Los costos institucionales, decíamos, según nuestra estimación, son de 584.4 millones. Esto representa el 12% del presupuesto general de la nación, el 66% del presupuesto de educación. Esto nos da pues una medida bastante grande, el 73% del servicio de la deuda pública y casi el 100% del presupuesto de salud. Entonces, si observamos pues, al comparar los costos que nosotros hemos estimado con otros montos de las instituciones, nos damos cuenta hacia dónde se están o desde dónde podrían estarse utilizando estos costos, según pues también la metodología utilizada. Comparando los costos de la violencia también con otros indicadores, tenemos los costos preventivos en seguridad privada de 171 millones, lo que las empresas gastan, que representan pues el 62.1% del presupuesto de seguridad pública, representan el 67, casi el 68% del presupuesto del órgano judicial, y es casi 5 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República.
Tenemos entonces, si nos vamos al total general, los 4.026.3 millones de dólares, que representan un 16% del PIB, que nosotros también lo hemos estimado como porcentaje del ingreso nacional bruto disponible, porque consideramos pues que el ingreso nacional bruto disponible incluye ya las remesas, que para nosotros son bastante fuertes también. Tenemos que de esta variable el costo total de la violencia es de 14.1%, pero si lo seguimos comparando a nivel de monto con otras variables, tenemos que estos 4.026 millones son 2 veces la factura petrolera, es el 97% de la recaudación total de impuestos de nuestro país, el 97% de nuestras remesas y casi la mitad, el 44% de los depósitos bancarios. Ahí podemos dimensionar un poco más, pues, cuánto es estos 4.000 millones, que decirlo nada más 4.000 millones o 16% del PIB, uno se queda, ok, es eso. Pero cuando lo comparamos ya con otros montos, ya tenemos como una visión más general. ¿A qué conclusiones y recomendaciones llegamos como grupo de trabajo, como equipo investigador? Bueno, lo que hemos venido hablando. Los costos totales representan el 16% del PIB para el año 2014. Los costos directos representan el 11.2% del PIB. El restante 4.8% son estimaciones del costo de oportunidad, lo que hemos dejado de producir aquí, pues va un supuesto bastante grande en el cual estamos asumiendo que las personas podrían incluirse dentro o estar dentro del aparato productivo del país, asumiendo que todos están empleados, pero es una pérdida económicamente. El 5.2% del PIB corresponde a los costos por la violencia directa hacia los agentes económicos, empresas y hogares se ven muy afectados directamente por robos y extorsiones. Y tenemos también pues, que las actividades económicas que tienen mayor costos por la inseguridad están más relacionadas con los servicios, seguida por comercio, por industria y dentro de industria pues también la maquila. Allí podemos pensar en todo lo que gastan para resguardar sus bienes, para resguardar sus empresas. El monto total estimado, pues como ya lo vimos un poco de manera gráfica, corresponde al total, casi al total de remesas, un 97%, a la recaudación total de impuestos, a lo que es la factura petrolera y en la mitad de los depósitos bancarios, como lo presenté pues, en la última diapositiva. ¿Qué recomendaciones damos? No nos hemos quedado acá. Como investigadores siempre decimos, ¿y qué más? ¿Y qué más podemos? ¿Qué más podemos hacer sobre este trabajo? De hecho, en el momento tuvimos que hacer un corte porque queríamos seguir mejorando algunas cosas, pero necesitábamos más investigación, necesitábamos más tiempo. Sin embargo, no es algo cerrado. Tenemos pues algunas recomendaciones de este estudio. Es importante evaluar, pensar en un análisis demográfico asociado a la violencia y migración. Se recomienda estudiar pues, el impacto de ambas variables sobre la pirámide poblacional del país. La pirámide poblacional de nuestro país está sufriendo cambios y nosotros somos acuciosos, orgullosos para ver las pirámides poblacionales de los últimos 15, 20 años para nuestro país, pues estas están teniendo cambios. El impacto en el sector educativo por la violencia, según un censo de matrícula, no tenemos los datos acá ahorita, pero sí pudimos observar que en los últimos años se observa una disminución en los niños, sobre todo primaria, los primeros 6 años de escolaridad se han visto afectados en cuanto a la matrícula. Entonces, alguna explicación debe de haber: migración, violencia, ¿por qué esa deserción escolar?
y en la estimación de costos de atención médica unitarios en la red pública de hospitales según tipo de atención. Esta es una investigación que debe de actualizarse. Dejamos nosotros aquí como la semilla, lo hará Banco Central o la red de investigadores, pues también esperamos que algunas otras instituciones se lleven parte de esto y comiencen pues a actualizar o a hacer sus investigaciones un poquito más frecuentes para tener esta información actualizada. Como investigador lo que queremos es tener estadísticas actualizadas para poderle dar pues el uso, así como este trabajo. Estamos elaborando el documento en el cual va más explicada la metodología de cálculo. Acá he dado más, básicamente lo general, algunos resultados, bueno, los resultados a los que hemos llegado, pero es un estudio que también se puede tomar de base y mejorarse en algunos aspectos o en algunas otras líneas de investigación. Pues hasta acá llego yo con mi presentación del trabajo realizado, agradeciendo pues la atención de todos. Gracias. Pasamos ahora al tiempo de comentarios. Teníamos programada la participación de la licenciada Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública Yudo, pero por motivos de salud se excusó y no pudo estar, pero contamos, por supuesto, con la presencia y participación del licenciado Ricardo Córdoba, director ejecutivo de Funda Ungo, quien en este momento va a dar su comentario. Él posee un doctorado y una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Obtuvo su licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de interés para la investigación y la docencia han estado enfocadas a temas como partidos, elecciones y reformas electorales, cultura política, violencia y seguridad ciudadana, cambios demográficos y sus impactos en las políticas públicas. Entre sus diversas publicaciones se mencionan los temas más allá de las pensiones contributivas, crimen, inseguridad y democracia en Centroamérica, percepciones sobre la delincuencia y la inseguridad en Centroamérica, y como coautor en el tema violencia, delincuencia y seguridad pública en América Latina. Señor Córdoba, por favor. Buenos días, quiero comenzar agradeciendo al banco por la invitación para hacer comentarios a la presentación de este estudio. Quiero saludar a los miembros de la mesa de honor, al doctor Oscar Cabrera, presidente del banco, al ingeniero Carlos Sanabria, el jefe de investigación, a la expositora Margarita Peñate, así como a las autoridades del banco y también a todos los miembros de la red por su interés en esta temática. Como vieron, no soy economista, entonces en un foro solo de economistas va a ser un diálogo interesante porque los comentarios vienen precisamente de la importancia de un estudio de este tipo, pero también complementarlo al final con algo que en la carta de invitación a comentar me planteaban, que es de alguna manera qué otros efectos no económicos, digamos, puede uno colocar en el marco de esta discusión. Quiero, en primer lugar, destacar la importancia y la pertinencia del estudio realizado por el banco, así como felicitar al equipo de investigadores por el trabajo realizado. Este tipo de estudios no se limitan a nuestro país, sino que se han venido realizando en aquellos países que han en algunos momentos tenido importantes niveles de violencia. Así, por ejemplo, en México, en el año 2014, el INCIDE presenta un estudio, una aproximación a los costos económicos de la violencia y la inseguridad en México.
o el PNUD de Guatemala en el año 2006 elabora el estudio El costo económico de la violencia en Guatemala, o no podía faltar Colombia, que ha tenido una mayor tradición de estudios en esta temática, en donde uno pudiera citar, por ejemplo, el trabajo de García de la Pontificia Universidad Javeriana, Prevenir y calcular una estimación de los costos de la violencia homicida en Colombia, o esfuerzos más específicos y más acotados, como la tesis de Bénida sobre los costos económicos de la violencia familiar, metodología aplicable a la ciudad de Rosario. Y recientemente, no es exhaustivo, es más bien indicativo de que cuando uno lo hace en El Salvador, tiene un marco más amplio de países que han venido teniendo este tipo de problemática y la necesidad de aproximarse. Decía, más recientemente, en el año 2015, el BID publica el estudio que coordina Laura Heidman, los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe. Es decir, tenemos entonces un marco un poco más amplio sobre este tipo de estudios en la región. En una perspectiva más bien nacional, el tema de la violencia y la inseguridad, como se señalaba en la exposición, se ha venido colocando con gran relevancia en la agenda nacional. Sin embargo, aunque se trata de una temática de esta relevancia, es importante ver que trasciende lo que es propiamente la esfera o la dinámica de la seguridad. Aunque este ámbito es importante, y ahí podemos ver algún par de datos. En esta lámina está calculada del periodo 2009-2015 la evolución de la tasa de homicidios en el país. Quizás el dato inicial a destacar es que entre enero del 2009 y diciembre del 2015, 28.418 homicidios ocurrieron en El Salvador. La tasa evoluciona de 71,2 por 100.000 en el 2009 a 64,7 en el 10, a 70,1 en el 11, hay una reducción en el 12 a 41, en el 13 a 39, para el 14 aumenta a 61, el dato quizás más cercano al del 2010, y en el 2015 se alcanza la mayor tasa del periodo con 103 por cada 100.000. Pasemos a la siguiente lámina. Otra manera de aproximarse a esta terrible pérdida de vidas humanas en nuestro país es analizando, por ejemplo, el promedio diario de homicidios por mes para todo este periodo. Entre enero del 9 y febrero del 2012, el promedio era de 11,7. Este se reduce a 5,8 entre marzo del 12 y junio del 13, para subir a 8,3 entre julio de 2013 y abril del 14, luego sube el promedio a partir de mayo del 14 a alcanzar 15,6 entre mayo del 14 y diciembre del 2015. En promedio, entre enero del 2009 a diciembre del 2015 se ha tenido 11,1 homicidios diarios en nuestro país. Estamos, pues, por lo tanto, frente a un tema importante, relevante y complejo y desafiante para el país. Es importante, por lo tanto, y pertinente en el momento actual el estudio realizado por el equipo de investigadores del banco. Este estudio se inscribe, como también ya se señalaba en la presentación, en una línea de investigación que se ha realizado en el país en la última década. Si uno quisiera también solo recapitular algunos, está ese estudio del IUDOC y publicado por el BID en el 98 sobre la violencia en El Salvador en los años 90, magnitud, costo y factores posibilitadores, el estudio del PNUD del 2005, al cual ya se hizo alusión, cuánto cuesta la violencia en El Salvador, que lo calcula el costo en alrededor del 11,5% del PIB para el año 2003. Más adelante el estudio de Carlos Acevedo, los costos económicos de la violencia en El Salvador, publicado en la revista América Latina Hoy de la Universidad de Salamanca en el 2008. En este estudio, con datos del 2007, se calculan los costos en 10,9% del PIB,
y el cálculo realizado por el equipo del banco para el 2014, que lo estima en el 16%. A esto ya se señaló el esfuerzo realizado en el marco del asocio para el crecimiento. Lo que quisiera destacar es que no es fácil una comparación entre los datos estimados entre una y otra medición. ¿Por qué? Porque estamos frente a dificultades o variaciones en la disponibilidad de los datos, estamos frente a desafíos metodológicos en la manera de cómo esto se estima, los supuestos sobre los cuales se trabaja, pero si uno tuviera aún así que hacer un comentario reconociendo estas diferencias, lo que uno podría señalar es que los distintos estudios en un poco más de la última década señalan que el costo ha estado arriba del 10% del Producto Interno Bruto, independientemente del año, del momento o la metodología. El más reciente, y que ahora se ha presentado, lo colocan en el 16. Dicho esto, hay un aspecto importante a señalar de alguna manera, y que ya se tocaba, si quizás pasamos a la siguiente lámina, en un estudio realizado por Flaxo, Lantec y Fundahungo, la percepción de inseguridad y victimización por crimen en el 2012, se explora el gasto promedio de los hogares para diferentes medidas de protección adoptadas. En este cuadro se pueden ver los resultados. Hay veces que lo que se pregunta es, ¿ha tomado usted este tipo de medida? Razor, etcétera, y se estima el porcentaje de hogares. Después de la pregunta sobre el porcentaje de hogares, se preguntó sobre el costo en este estudio. Lo interesante de esto es que el 15,5% de los encuestados señalaban haber tomado este tipo de medidas, y el agregado de todos los gastos incurridos por cada una de estas personas. Los autores del estudio, Tablas y Salguero, 2013, estiman un promedio ponderado del gasto realizado en cualquier tipo de medida de protección individual equivalente a unos 249,78. ¿Qué es lo que quisiera destacar con este comentario? Que cuando uno habla del costo, a veces tiende a pensarse en lo macro, en el gran presupuesto nacional que se invierte, en algunos costos sobre los factores productivos, pero también hay un costo más micro, ¿verdad? Ese costo que tiene que ver en el hogar, que impacta con el robo, el hurto del ciudadano en su comunidad, en el transporte de la casa al lugar de trabajo, y en las medidas, dijéramos, que tienden a adoptarse. Lo importante, y como lo realiza sin duda el estimado del banco en este cálculo, es precisamente dar cuenta de esta diversidad de expresiones o el esfuerzo de cuantificar algunas de estas medidas. Es decir, estamos desde cosas más pequeñas o cotidianas hasta efectos más globales, y la manera como el estudio lo estructura ayuda a dar cuenta. Por lo tanto, el tema de la medición resulta un tema complejo desde el punto de vista metodológico, y también hay que decirlo, por la disponibilidad de las fuentes de información. Aquí en el ejercicio, y los lectores van a poder encontrar los criterios y la estimación realizada en torno a estos 5 rubros a los cuales ya se ha hecho alusión. Quisiera destacar un aspecto novedoso en este estudio en términos de la estimación sobre la pérdida de producción por migración ocasionada por la violencia. Es decir, el estudio incorpora otro tipo de estimados, y así es como evoluciona el conocimiento. Se va poco a poco pues, teniendo la posibilidad de incorporar nuevos elementos, de encontrar nuevos datos y de arriesgar de alguna manera en estimados con tal de ir teniendo una mejor comprensión de esta temática. 2 comentarios a propósito del estudio. En primero,
El estudio que ahora se presenta no solamente calcula, sino que cuando lo vean, fundamenta metodológicamente los casos, digamos, los costos que ha determinado y explica la fuente, es decir, lo que van a, cuando uno lo oye o lo va viendo en la presentación, le quedan algunas dudas, probablemente va a ser la lectura la que va a ir viendo la explicación y la fundamentación de los datos. Sin embargo, es posible que en el proceso de divulgación del estudio se presenten comentarios específicos y ojalá también haya discusión y debate en torno a la forma de calcular los rubros y que esto permita enriquecer como país el debate académico que nos dé una mejor comprensión sobre el tema en general y en particular sobre la estimación de los costos. ¿Por qué? Porque será la manera de ir mejorando a futuro la medición y los factores distintos que tienen que ver con la misma. De manera tal que es importante, como se señalaba, no solo los comentarios al estudio, sino que se animaran investigadores a encontrar aristas más específicas de análisis que permitan continuar con la investigación que nos permita ir incrementando el conocimiento de un tema que, como ya se ha señalado, es bastante relevante para el país. En segundo lugar, destacar que en los últimos meses se ha estado discutiendo sobre las necesidades financieras para enfrentar la problemática de la violencia y la inseguridad en el país. El estudio debería de ser una fuente de referencia para esta discusión, ya que en esta discusión es importante contar con la información sobre los costos económicos que la violencia y la inseguridad ya tienen en la actualidad, ya tienen en este momento en nuestro país, para que precisamente cuando se debata la proyección de las necesidades de financiamiento para los planes gubernamentales, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones, así como la inversión orientada a la prevención. Este es un insumo en un debate más amplio, en donde también debe de colocarse la pregunta en la discusión sobre el uso, dijéramos, más eficiente y eficaz en la asignación de los recursos para abordar esta problemática tan compleja. El estudio da una contribución y debería de ser una fuente de referencia para esta temática. A partir del esfuerzo realizado, pasemos a la siguiente, antes de la que sigue. Me quisiera detener en las tres recomendaciones que presentan. Es decir, como cualquier investigación, uno parte tiene su marco de análisis, desarrolla la metodología y trabaja con los datos que están disponibles. Ese esfuerzo de ver los datos disponibles nos va mostrando las limitaciones en la información. Nos va mostrando que uno quisiera hacer ciertas cosas, pero hay datos que no permiten necesariamente hacerlo como inicialmente se pensó o se hubiera querido. El texto señala tres estudios, dijéramos, identifica tres en el corto plazo. Uno, lo plantea, tiene que ver con el tema de la violencia y la migración relacionada sobre los jóvenes, que intente aproximarse a los efectos sobre la pirámide poblacional del país. Este me parece un estudio relevante, pero yo todavía le pondría una razón más. Independientemente de la dinámica de la violencia, hay una transformación demográfica en marcha, resultado de todo lo que tiene que ver con los factores propiamente demográficos, los cambios en la natalidad, la tasa global de fecundidad, la esperanza de vida, etc. Es decir, el país, como todos los países de América Latina, experimenta una transformación demográfica, y esto es particularmente más relevante en lo que tiene que ver con el bono demográfico del país.
Pero ese bono demográfico, para poder aprovecharlo, requiere y nos plantea la necesidad de generar las oportunidades para aprovechar que los jóvenes en particular logren formar las capacidades y logren al mismo tiempo insertarse al mercado laboral. De manera tal que hay un marco de referencia un poco más amplio sobre la transformación demográfica en marcha en los distintos países de la región y en particular en el nuestro, pero en el nuestro, a esa transformación demográfica, resultado de los factores propiamente demográficos, habría que complementarla, como atinadamente se señala en la recomendación, con un aspecto que complementa e incide sobre esa problemática, que son los efectos propiamente de la violencia. De manera tal que tenemos dos razones para ponerle atención a este factor. El segundo estudio, que tiene que ver con el impacto sobre el Sistema Nacional de Educación y la pérdida de la inversión en educación que se tiene por la desacumulación de capital humano, creo que se desprende la importancia que el mismo tiene. Y el último, que ya se refiere a un aspecto más específico que tiene que ver con la atención médica y el acceso, dijéramos, a la información, creo que nos lo coloca en una perspectiva positiva de un estudio a realizar, pero detrás de la importancia positiva del estudio, lo que hay es que la información, dijéramos, para poder aproximarse al tema de algunos de los efectos o de los costos que tiene sobre el tema de salud, no está toda la información que uno quisiera disponible para poderla analizar. De manera tal que en este caso el reto es que mejore la información disponible y la importancia de realizar este estudio. De manera tal que hasta aquí dejaría los tres estudios sugeridos, pero quisiera sí señalar un aspecto más general. Y es que el reto que tenemos como país es la necesidad de mejorar el sistema estadístico nacional relacionado con la violencia y la delincuencia, tanto en sus aspectos directos como indirectos. Si lo que se ha señalado es que estamos frente a un tema que tiene una gran complejidad y una gran relevancia para el país, deberíamos aspirar que en los próximos años el sistema de estadística que tiene que ver con la problemática de la violencia y la delincuencia mejore, para que nos permita mejor comprensión del problema y un mejor diseño de política pública. En este sentido, quisiera destacar del estudio reciente del BID en el capítulo 5, una de las conclusiones que señala para América Latina, y hemos dicho para El Salvador, y concluye, o una de las conclusiones que señala en este estudio es la siguiente. Dice: es imprescindible mejorar la disponibilidad y calidad de las estadísticas como requisito previo para poder estimar con mayor precisión los costos que imponen la delincuencia y la violencia en la región. Fin de la cita del estudio del BID del 2015. Bueno, yo señalaba que parte del comentario iba a haber un ángulo no necesariamente en el efecto económico, pero que complementa, dijéramos, un tema que le coloca al país importantes desafíos. La investigación ya señaló el aspecto económico, y más bien quisiera aprovechar la oportunidad para colocar, dijéramos, una de las expresiones o de los efectos que tiene en lo que tiene que ver con la cohesión social como efecto no necesariamente económico. Voy a aproximarme a algunos impactos que está teniendo sobre la confianza institucional, sobre la confianza interpersonal y sobre el apoyo a la democracia como régimen político.
Para esto voy a utilizar los datos de la encuesta de la POP en el marco del Barómetro de las Américas que coordina la Universidad de Vanderbilt y del cual Fundaungo es socio en el caso de El Salvador. Me baso en yo sé que el estudio es del año 2014, que estamos en el 16, pero voy a aprovechar un estudio que utiliza datos del 2008 porque nos da una perspectiva comparativa en la región centroamericana. En este sentido, entonces, permítanme recorrer dos cosas antes de llegar a los resultados. Uno, hay tres variables dependientes: el apoyo a la democracia, es decir, el apoyo a la democracia como régimen político, la confianza en las instituciones del sector seguridad y justicia. La literatura se destaca la importancia no solo en que los ciudadanos crean en la democracia, sino que además crean en la legitimidad de las instituciones, para lo cual se crea un índice a partir de la pregunta en la confianza en tres instituciones del sector de seguridad y justicia, y la tercera tiene que ver con la confianza interpersonal. Autores como Putnam y otros han destacado la importancia de la confianza en las personas que nos rodean. Parte de la literatura lo recoge como el capital social. Dicho esto, entonces, con el propósito de identificar qué factores son relevantes para explicar el apoyo ciudadano a la democracia, la confianza institucional y la confianza interpersonal, se exploran tres grupos de variables independientes. Una, las tradicionales sociodemográficas: sexo, edad, nivel educativo, posesión de bienes materiales, tamaño del municipio de residencia y exposición a noticias en los medios de comunicación. Segunda, las variables vinculadas a la problemática de seguridad, que son cuatro: victimización por crimen, percepción de inseguridad, percepción acerca de presencia del pandilla en la colonia y confianza en la policía. Y hay una de carácter político, la valoración sobre el nivel de democracia en el país. Se realizó un análisis estadístico multivariado para la región centroamericana en su conjunto y para cada uno de los países, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, y me voy a enfocar en algunos de los hallazgos para la región. Bueno, esta, perdón, es una de las preguntas clásicas cuando hablamos de confianza institucional. Y la pregunta que se hace es el motivo: denuncia o no denuncia, y el motivo por el cual no denuncia. Y lo que se puede ver es que hay, dijéramos, en la ciudadanía, en términos generales, un baja nivel de confianza en la denuncia, en términos de que no sirve para nada. Probablemente esto también está mediado con que depende el hecho delictivo del cual política. Pero lo que estamos es, en todo caso, ante una relativa, a bajos niveles de denuncia. Pasemos a la siguiente. Esta es la prueba del optometrista para ustedes. Aquí están los predictores para que se vea la complejidad del modelo, pero mejor pasemos a la siguiente, que aquí lo simplifica. Están todas las variables independientes y las dependientes, y solamente para las que resultaron estadísticamente significativas se reporta, y se reporta el signo si es negativa o si es positiva. ¿Cuál es? Y no me voy a detener en explicar los coeficientes, ni es motivo de la charla, es solamente complementar algunos efectos no económicos que esta problemática tiene, para lo cual pasamos a la siguiente lámina. Y los hallazgos básicamente para la región centroamericana, porque hay diferencias si uno ya enfoca el estudio en algunos de los países, es con respecto al apoyo ciudadano para la democracia. Esta se reduce para los que se sienten inseguros y para aquellos que perciben una mayor presencia de pandillas, y aumenta para quienes tienen mayor confianza en la policía. Me quiero quedar con esta lámina, y es que muestra que conforme aumenta la percepción de inseguridad, se puede ver que ese apoyo a la democracia como régimen político tiende a disminuir. Pasemos a la siguiente.
En cuanto a la confianza en las instituciones del sector de seguridad y de justicia, lo mismo. Conforme la percepción de inseguridad aumenta, disminuye la confianza en las instituciones del sector de seguridad y de justicia. Hay un aspecto que también tiene una relación lógica, ¿verdad? Los que han sido víctimas del crimen tienen un nivel de confianza relativamente más bajo comparado con quienes no lo han sido. Y pasando al tema pasa en la siguiente lámina, aquí está el dato de si ha sido víctima de un acto de delincuencia en El Salvador en los últimos 12 meses, cruzado con el promedio de la confianza institucional. Y lo que se puede ver, que no es sorpresa alguna en el marco de lo planteado, es que la confianza en las instituciones es más baja entre quienes sí han sido víctimas de un hecho delincuencial, con el 39,1, en comparación con quienes no lo han sido, que es el 48,2. Pasemos a la siguiente. Y aquí está como la percepción de inseguridad también se relaciona con la confianza interpersonal. Conforme disminuye o aumenta la percepción de inseguridad, disminuye la confianza interpersonal. Me anticipo lo que cada vez que hablo de esto me plantean, y es cuál puede ser la línea o la dirección de la causalidad. Si es la inseguridad la que automáticamente impacta y baja la confianza interpersonal, o si también porque hay bajos niveles de confianza interpersonal, esto puede ayudar a explicar menores niveles en la percepción de inseguridad. Este es un debate amplio en la literatura. Yo con la mayor modestia diría, tomemos por lo menos la correlación y entendamos que la inseguridad está siendo asociada, o el dato lo que nos está mostrando es que tiende a estar asociada con bajos niveles de confianza interpersonal. Todavía no concluyo, voy a cerrar aunque la lámina ya pasó, y es lo que quisiera señalar y recapitulando, es que esta compleja problemática de la violencia y el crimen tiene una dimensión propiamente de impacto en el ámbito de la seguridad o de la seguridad ciudadana. Pero que esta problemática además tiene un efecto económico, como se ha señalado en el estudio, capturando desde los efectos directos hasta los indirectos, intentando medir el llamado costo de oportunidad, etc. Pero el comentario a ese, que es la razón de la reunión y es mostrar el efecto económico, es también colocar en la reflexión que hay otros costos u otros efectos no económicos e igualmente importantes que deben de formar parte de nuestra reflexión y de nuestra comprensión de esta problemática. Es decir, hay efectos no económicos ligados a la cohesión social, y los hallazgos presentados nos muestran evidencia para la región centroamericana de cómo esta problemática está contribuyendo a la erosión de la confianza institucional, en los niveles de confianza interpersonal, así como en los niveles de apoyo a la democracia. No me alargo sin antes felicitar una vez más al equipo de investigadores por el esfuerzo realizado e invitar a la lectura de tan importante estudio para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor Córdoba. Invito al equipo investigador, por favor, a pasar a la mesa presidium para tener el tiempo de espacio de pregunta-respuesta. Kenny Mendoza, Juan Quintanilla, César Alvarado,